Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias y es para mí un gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro querido Juan María Naveja. Juan María, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, mi querida Magda, estar en contacto con la audiencia Mega Noticias MX. Oye, vaya tema. A ver, por una parte vamos a platicar en este momento de las adjudicaciones directas y demás, pero es inevitable poder conversar contigo acerca del asunto de Gertz Manero y Santiago Nieto. Hay una investigación fuerte en contra de cada uno y en dos medios importantes de comunicación, investigación publicada el mismo día que deja ver ya este conflicto que desde hace tiempo se viene gestando de uno con el otro. O sea, ahora resulta que se investigaban mutuamente. Es que dos puñales no se pueden picar fácilmente. Aquí estamos, los dos estaban más fácil investigar que estar denostando a personas. A ver, es que me parece que vamos poniendo los puntos sobre las IES y te parece para que podamos contextualizar a la audiencia. Fueron publicadas dos investigaciones, una en el Universal, otra en Reforma. La primera en el Universal habla acerca del poder económico, que ya se sabía también desde antes que Alejandro Gertz Manero tiene un poder económico bastante importante. Mencionan en esta investigación que gastó en un año más de 109 millones de pesos en autos de lujo y que la unidad de inteligencia financiera lo estaba documentando y bueno, lo estaba investigando. Por el otro lado, en el caso de Reforma, mencionan que siendo titular Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera, acumuló en 25 meses 4 propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos. Aquí hay un tema importante, Juan María, y no sé la lectura que tú le des desde esta perspectiva, pero no están señalando directamente en contra de ninguno de los dos algún acto de corrupción. Dejan que cada quien lo entienda, lo comprenda, dependiendo de, pues ahora sí, desde una perspectiva individual, ¿no? Lo cierto es que contraviene ese discurso que tiene el gobierno federal de austeridad y me parece que es ahí en donde hay que ponerle bastante atención. No están diciendo que sean corruptos, no, están dejándolo al aire, pero pues sí, no tiene nada que ver con el discurso austero del presidente. Pero a nosotros nos toca empezar a diseccionar todo esto y cuando tú tienes a un funcionario que vamos a suponer que ganaba, vamos a ponerlo en 200,000 pesos, mi querida Magda. ¿Cuánto significaba que le podían dar de crédito para poder hacer negociaciones por 40 millones de pesos? A ver, Magda, tú sabes bien cuánto le costaría a un mexicano una casa de 2 o 3 millones pagándole al banco. Una de 24 millones, una de 24 millones como es el caso. ¿Quién se va a encargar de investigarlos ahora? ¿Pablo Gómez? Pues es quien lo está, se supone que es quien lo está filtrando o quien lo está dando a conocer. Y la otra, lo de Gertz Manero ya es llovido sobre mojado. ¿Por qué? Pues porque Gertz Manero trae una cola largo, totototota. Ahora hasta sabemos que compró Rolls Royce. Pero, Magda, tienen en la cárcel a una mujer de más de 60 años y la agarró contra la expareja de su hermano que ya falleció. O sea, ha sido un abuso porque además está el asunto de la tesis en la cual incurrió en ilegalidades, el incorporarse con la complacencia de CONACYT como investigador de los mejor clasificados. Todo esto lo que han se va señalado agregando. Que puede ser el origen del coraje contra los científicos, ¿no? Así es, entonces estamos hablando de dos personajes con cierta particularidad con lo que ha venido sucediendo. Y como tú dices, no se está señalando, son unos corruptos, ¿no? Pero vamos dejando en claro qué significa una serie de adquisiciones por 40 millones en el caso de Santiago Nieto y en el otro caso, pues estamos hablando de cientos de millones de pesos que además, te acordarás que a él sí se le vinculó con los Panama Papers, a Gertz Manero. Entonces, estamos hablando de alguien que ya está muy señalado. Y que te decía que dejan mucho en el aire, ¿no? O sea, es para que cada lector interprete realmente lo que desee, porque hace una serie de acotaciones al final de este reportaje publicado ahí en el Universal y mencionan: Gertz Manero regresó a la Administración Pública Federal como secretario de Seguridad Pública en diciembre de 2000 a agosto de 2004 y, para precisar, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada,
Estuvo al frente de esta dependencia cuando Joaquín El Chapo Guzmán se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. No dice nada más, no dice que esté relacionado con eso, pero nada más anotan la línea, ¿no? Entonces a eso es a lo que me refiero. Creo que tiene mucho para que personas muy mal pensadas puedan echar a volar la imaginación y puedan interpretar lo que quieran al respecto. Y más cuando hables de ese tipo de montos, creo que va muy de la mano con cantidades que cómo las justificas, cómo se va a demostrar. Y agrégale que Gers Manero trae toda la problemática de la Universidad de las Américas de Puebla. También está implicado en toda esta problemática. Entonces, sí, por eso te decía, el presidente de la República se va a investigar hasta sus últimas consecuencias y no decir que lo están manchando y que son sus adversarios, que los enemigos, y aventarle la pelota a los periodistas. Pero es que dime realmente a qué persona que esté relacionada o vinculada con el régimen actual realmente se ha investigado. Entre ellos. No, es que además recuerda que los casos que se han señalado, a nadie se ha investigado, porque la investigación a Pío López Obrador fue complaciente en la propia Fiscalía de Gers Manero. No pasa de allí. En el caso del secretario de Comunicaciones y Transportes con lo del Pandora Papers, el presidente de la República lo justificó. Recordará lo de Guadiana, el senador por Morena, que se le olvidó que tenía 20 millones de dólares. O sea, a ver, y te vas uno tras otro, y ya es una larga lista, ya no son pocos, entre Bartlett, Irma Heréndira, Zoé Robledo, Ana Gabriela Guevara. Ya es un paquete grande, los dos hermanos del presidente, la prima Felipa, la cuñada del presidente. Es decir, no estamos hablando de pocos casos en los cuales lo mínimo que tendría que darse por parte de un gobierno que quiere luchar contra la corrupción es investigar puntualmente. Eso es lo que no hemos escuchado para tener la carga de la prueba, mi querida Magda. Sí, por supuesto, el que verdaderamente se garantice el Estado de Derecho, el que verdaderamente se garantice el acceso a la justicia y que no nada más se quede el combate a la corrupción en el discurso que hemos visto desde hace mucho tiempo. Lo cierto es, y que también es importante recordar, que ya el pleito que se venía manejando tanto por parte de Gers Manero como de Santiago Nieto es añejo. Mira, inclusive Mario Maldonado mencionaba en una columna que escribía ahí en El Universal que esta disputa entre ambos se remonta hasta principios del sexenio, ¿no? Cuando finalmente Gers Manero le decía a Santiago Nieto, espérate, es que estás violentando la presunción de inocencia, tenemos que llevárnosla con calma y entonces ahí empezaba todo el relajo entre dimes y diretes. El punto es que realmente de esas investigaciones, por una parte la ventilada que daba uno y por el otro la supuesta investigación que realizaba la Fiscalía nunca llegaron a ningún puerto. No, y recordarás que también el propio Gers Manero en los tiempos de Fox tuvo diferencias con el entonces Procurador General de la República. O sea, siempre choca con el que está complementando las investigaciones. Y ahora que decías lo de Mario Maldonado, hoy también con el tema que estamos tratando, mi querida Magda, está revelando esta licitación directa que el Banco del Bienestar otorgó por más de 18,000 millones de pesos en cuanto a Global Recash, una empresa que fue constituida apenas en 2018, mi querida Magda. El punto es, Juan María, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? A ver, ya estás mencionando también el asunto de las adjudicaciones directas que se vincula con el tema que traemos hoy en análisis, ¿no? Adjudicaciones directas que han tenido un crecimiento impresionante desde el 2020 y que, bueno, muchas dependencias finalmente terminan justificándolo, poniendo de pretexto la pandemia de COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que comprar rápidamente medicamentos, porque tenían que equiparse con insumos, en fin, porque se valía, porque estaban en un momento de emergencia, y lo entrecomillo, Juan María, porque sabemos que realmente debería de ser la excepción y no la regla, pero ahí se justifican y fue un fenómeno inclusive que se dio a nivel internacional. El asunto es, ¿a dónde nos lleva todo esto? Adjudicaciones directas, pleitos entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría General de la República, pues ahora un titular que está al frente de esta Unidad de Inteligencia Financiera que, pues si realmente él fue el que lo ventiló, pues, ¿con qué intención? Sí, porque además, en el caso de Pablo Gómez, no tenemos a ningún especialista en finanzas. Es un hombre eminentemente político, es un parlamentario y llegó y se encontró con esto. Y mira, Magda, está bien, a ver, las adjudicaciones directas tienen una razón de ser. Por ejemplo, en este momento, este medicamento que Pfizer
desarrollar, es el único que lo tiene, bueno, pues es una adjudicación directa, pero no puedes justificarte cuando existen suficientes proveedores en la materia. Recordarás, porque tú lo has mencionado en algún momento, que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desarrolló un reportaje de Leonardo Núñez y Javier Martínez que señala que nada más en el primer semestre de este año, mi querida Magda, el 80.6% de los contratos del gobierno federal se realizaron por adjudicación directa. ¿Y sabes cuánto? Más de 74,000 millones de pesos. Esta es la característica cuando sabemos, recordarás, Magda, que el presidente López Obrador, cuando tomó posesión, prometió que se acabarían las licitaciones por la vía de adjudicación directa. Hay que recordar a nuestra audiencia que normalmente son tres. Es la adjudicación directa, que se le da a un solo proveedor, la invitación a tres proveedores, que también se presta a muchas triquiñuelas, porque el que gana mete las otras dos cotizaciones y ya sabe con cuál va a ganar, y la tercera por concursos, y los concursos pueden ser nacionales, internacionales, de acuerdo a la característica del producto que se está tratando de adquirir. Y López Obrador dio la promesa de que no habría adquisiciones por la vía directa, y mira lo que está sucediendo, Magda. Ve nada más lo que está sucediendo. Y bueno, ya nada más para poder cerrar este comentario, el porcentaje del monto por tipo de procedimiento en instituciones seleccionadas en 2020, de acuerdo a lo que documenta el IMCO, Birmex, Diconsa, la Secretaría de la Función Pública, el INSABI y CEMAR, fueron aquellas dependencias que usaron las adjudicaciones directas como regla de contratación. Querido Juan María, como siempre un gustazo, te veo y te escucho mañana. Será un placer, una buena semana para todos, mi querida Magda. Que así sea, una excelente semana para todos. Nosotros hacemos